Seguramente muchos de ustedes hayan oído hablar de la quiropráctica, pero no sepan en qué consiste exactamente esta especialidad. Pues desde el Centro Quiropráctico Juan Alonso nos lo van a explicar. Bueno, la quiropráctica es una profesión sanitaria reconocida por la OMS hace más de 15 años, que se dedica a mejorar la salud de las personas, a mejorar su calidad de vida, a permitir que se recuperen de muchísimas dolencias y enfermedades, y sobre todo tiene un aspecto preventivo muy importante que desconociendo muy grande en qué se basa, en qué consiste. Entonces, principalmente, y dicho de una manera muy sencilla y rápida, la quiropráctica va a actuar sobre la salud de la persona incidiendo sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema encargado de controlar, dirigir y coordinar todas y cada una de las acciones que realiza el cuerpo humano y, por lo tanto, de la recuperación o regeneración celular que realiza el cuerpo humano. Utilizamos la columna vertebral como vía de acceso para normalizar el funcionamiento de ese sistema nervioso. Principalmente el objetivo que tenemos es facilitar la recuperación de una manera natural a la persona, y para eso primero debemos de evaluar el funcionamiento del sistema nervioso de esa persona y tenemos que saber en qué estado está esa persona para poder aplicarle después las técnicas y ir normalizando esa función del sistema nervioso para permitir que se recupere. Cada vez más son los que van entendiendo el valor que tiene un cuidado del sistema nervioso para poder recuperarse de cosas como problemas digestivos o respiratorios o problemas del sueño, infecciones de oído en niños, sobre todo cólicos, etcétera, etcétera. Y me explico. El sistema nervioso es el sistema encargado en adaptarnos a ese estrés que puede estar generado o estar expuesto a esa persona, y por lo tanto ver si está funcionando o no, o está respondiendo o no correctamente a esa situación de estrés que pueda tener esa persona. Porque todo este desequilibrio a nivel del sistema nervioso central va a afectar directamente, entre otras cosas, a la postura de la persona. Y en el momento que cambie la postura de la persona, va a cambiar la tonicidad de la musculatura, es decir, las fuerzas que tienen los músculos en nuestro cuerpo, y por lo tanto, si nos fijamos en la columna vertebral, que son 24 huesos articulados entre sí, esa musculatura va a cambiar en tonalidad, en fuerzas, y va a poder desalinear o cambiar la posición ideal de esas vértebras. La columna vertebral tiene como función principal la de proteger el sistema nervioso. Y ahora quiero que se entienda este ciclo cerrado que voy a explicaros, ¿vale? Primero tiene que haber un problema neurológico que desestabilice la función del sistema nervioso. Las causas generalmente son estrés emocional, químico o físico. Sí, en la física es muy fácil entender, los estrés físicos son las caídas, accidentes, etcétera, etcétera. El trauma del parto, del niño que nace, pues el primer estrés físico recibe el ser humano, ¿sí? Además, se han tenido que utilizar instrumentación, más aún, y se han tenido que utilizar epidural, etcétera, etcétera. Hay un estrés químico que se añade. Entonces, el primer estrés que podemos recibir. A nivel químico, como he dicho, desde la misma epidural puede ser un estrés para el sistema nervioso. Una mala alimentación, exceso de fármacos va a desestabilizar la función del sistema nervioso también. Y después está el estrés emocional, ¿vale? Que muchos de ellos los llevamos o se llevan de una manera subconsciente sin darnos cuenta que nos va mermando la función o la capacidad de adaptación que tiene el sistema nervioso. Y una vez que se estabiliza ese sistema nervioso, el cambio en la tonalidad va a hacer que esa estructura que está supuestamente para proteger al sistema nervioso se desestabilice, y por gravedad muchas veces pues cause problemas en la parte baja de la espalda o irritaciones en nervios que van a controlar, por ejemplo, nuestro miembro superior, corazón, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que quede claro es que la quiropráctica no es una terapia ni es una forma de diagnosticar enfermedades, sino una forma de hacer funcionar lo mejor posible nuestro sistema nervioso, que sabe qué es lo que tiene que hacer en cada momento para sanar nuestro cuerpo, ¿sí? Y utilizamos la columna vertebral como vía de acceso para estimular y empezar a normalizar la función del sistema nervioso. Como consecuencia de ello, los síntomas, porque al final la desalineación de esa columna vertebral son síntomas de un mal funcionamiento neurológico, van a ir normalizándose porque va a ir equilibrándose todo. Las técnicas quiroprácticas son muy diversas, hay más de 300 técnicas. En mi centro utilizo un paquete que he ido adquiriendo a lo largo de los años, más los que aprendí en la universidad, y por supuesto que tengo que, por un lado, modificarlas o cambiarlas según qué persona o personita me encuentre en la mesa de trabajo. Pero sí es verdad que a veces utilizamos cierta instrumentación, una especie de martillo mecánico que lanza un estímulo muy rápido a una fuerza minimísima.
y es como ir ajustando a veces el ejemplo que suele poner, como ajustar una guitarra, es una técnica tonal, hay diferentes grupos de técnicas y esa se utiliza mucho a la hora de estimular de determinada manera la columna vertebral. Como he visto antes, analizamos sobre todo la parte superior de la columna, ¿sí? Y la razón es la siguiente. Todos los nervios están alojados aquí, mayor movilidad y un dato más importante todavía, que el canal es el agujero, tiene un diámetro que según vamos bajando, descendiendo en la columna vertebral se va haciendo cada vez más grande, quiere decir que arriba del todo es el más pequeño, la mayor posibilidad de porcentaje de que haya interferencia o presión al sistema nervioso ocurre en la parte superior de la columna vertebral, independientemente de que exista o no interferencia de síntoma. Es muy importante eso. Por eso analizamos primero esa zona y por eso las mediciones en esa zona, para saber si esa zona está libre de interferencia o no, porque es la más susceptible a lesionarse. Sabiendo que desde esa zona, que se llama el bulbo raquídeo o el tallo cerebral, controlamos y dirigimos las funciones vitales de la persona. La quiropráctica va dirigida, vuelvo a repetir, a todo el mundo que quiera mantener un sistema nervioso libre de interferencias y por lo tanto vivir más plenamente. Sí, no se trata de vivir más años, sino de vivirlos con una calidad plena. Y la quiropráctica tiene ese principio, ¿no? De permitir la autocuración, de permitir la autorregulación, de vivir de una manera más natural y evitar muchas veces enfermedades innecesarias o cirugías innecesarias. Hay un desconocimiento muy grande y realmente lo digo de todo corazón, creo que todo el mundo debería recibir un chequeo espinal o un análisis del sistema nervioso para saber cómo están funcionando y no esperar a que aparezca el síntoma para empezar a acudir a la consulta, que siempre es bienvenido, pero muchas veces se pueden evitar muchos de esos problemas.